Bueno, vamos a dar inicio a nuestro segundo panel de esta mañana sobre otro asunto muy relevante. Ya ayer estaba saliendo como un tema importante en los asuntos que discutimos en nuestros paneles de ayer, la tecnología digital. Vamos en esta siguiente hora a conversar sobre cómo la aceleración, cómo esa profundización que estamos experimentando en la revolución digital puede efectivamente servir como un motor para impulsar la inclusión, el desarrollo o lo contrario. Entonces vamos a estar conversando sobre este tema y de qué forma, por supuesto, las empresas, las fundaciones, los institutos podemos contribuir en esa perspectiva de que la tecnología y que esta aceleración digital contribuya al desarrollo de las comunidades y los territorios. Y para esta conversación nos acompaña Daniela Truco. Daniela es oficial senior de la División de Desarrollo Social de la CEPAL en Chile. Daniela ha liderado y ha participado en varios trabajos de la CEPAL sobre esta temática. Es un lujo tenerte con nosotros y con todos los que están siguiendo esta transmisión, Daniela. Con seguridad va a ser poco el tiempo que tenemos para compartir toda tu experiencia en el tema, pero vamos a aprovecharte en esta próxima hora. Y nos acompaña también Ricardo Mejía. Ricardo es jefe de educación de la Asociación Los Andes de Cajamarca de Perú, ALAN, un miembro muy querido de Red América. Entonces, en este panel, durante un primer momento, Daniela nos va a hacer una exposición sobre el tema y posteriormente Ricardo va a compartir la experiencia de ALAC, particularmente en lo que se refiere a cómo han llevado y acercado la tecnología como una solución a todos los desafíos que estaba enfrentando el sector educativo. Y luego de eso vamos a estar conversando en torno a preguntas con nuestros invitados, Margarita. Bueno, muchas gracias Paola, muchas gracias Daniela y Ricardo por estar aquí con nosotros. Empecemos con Daniela. Daniela, hemos acompañado, como ya dijo Paola, muchos de los trabajos de la CEPAL frente a la universalización en el uso y el acceso a la tecnología en distintos ámbitos y también sus reflexiones sobre cómo la tecnología nos va a ayudar a construir el futuro. Pues sobra decir, en la emergencia sanitaria, pues este tema se convirtió en un asunto clave e inaplazable. Vimos cómo la tecnología o se transformaba en un obstáculo o en una oportunidad para estudiar, para trabajar, para acceder a derechos. Y parece ser que el futuro no va a ser muy distinto, va a seguir siendo un tema fundamental. Entonces, pues quisiéramos entender cuáles son los desafíos que están ahí detrás de este tema y pedirte que nos compartas tu visión sobre cuál es la importancia y el tamaño de este desafío y qué se necesita para avanzar, y las fundaciones, las empresas y los institutos empresariales, cómo podemos contribuir en ese proceso para que se convierta realmente en una oportunidad y en un factor de progreso, especialmente para los más vulnerables. Daniela, estamos contigo. Creo que podrías poner tu presentación en este momento. Gracias, muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir mi presentación. Cuéntenme si la ven. Ya la estamos viendo perfecto, puedes seguir. Perfecto. Bueno, efectivamente, como dices tú, Margaret, esto es un proceso que venía en desarrollo previo a la pandemia. La cuarta revolución tecnológica está en curso desde hace un tiempo, más allá de Internet y el uso generalizado de las tecnologías de información. Se ha venido avanzando en nuevas tecnologías que modifican actividades y procesos, tales como la inteligencia artificial, la impresión en 3 dimensiones, la robótica, la automatización de vehículos, entre otras. Y entre estas tecnologías digitales encontramos, como dije, las cadenas de bloques, las nubes de datos, plataformas. Es un proceso que crece de manera exponencial, generando cambios y modificando los sistemas de producción, consumo, gestión y gobernanza, lo que inevitablemente está teniendo efectos en el mercado del trabajo, en las formas de relacionarnos, en las formas de estudiar y trabajar, como lo hemos visto de manera acelerada con la pandemia. Este proceso se aceleró de manera dramática con la pandemia. Las características de la transformación digital son claves para el desarrollo de políticas y programas que permitan aprovechar de mejor forma las oportunidades que brinda este cambio y reducir sus impactos negativos.
el rol que vemos nosotros de las políticas públicas y en especial de la política social cambia a partir de estas nuevas formas de construir sociedad. Este proceso es particularmente relevante para una sociedad como la nuestra, como la de América Latina, caracterizada por sus altos niveles de desigualdad. Las nuevas tecnologías pueden ser una oportunidad para expandir el bienestar y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos planteado como países del globo, digamos, pero también plantea riesgos. Y a lo largo de este último año y medio, la pandemia ha puesto en evidencia las oportunidades que da la tecnología, como decías tú, Margaret, para hacer frente tanto a sus efectos sanitarios como laborales, educacionales, etcétera. Junto con ello, la brecha existente en términos del acceso y uso de las tecnologías digitales se ha hecho evidente, ampliando incluso el potencial de expansión de las desigualdades preexistentes en la región. Es clave entonces abordar el impacto social que tienen estas tecnologías digitales, teniendo clara conciencia de estos determinantes sociales y sus efectos positivos, pero también los negativos y las brechas que se pueden abrir o acrecentar, y eso es lo que yo les voy a visibilizar durante esta presentación. En primer lugar está, bueno, el acceso es una condición necesaria, aunque como sabemos no es suficiente para el uso de las tecnologías. Pero en primer lugar está ver que en relación con la banda ancha, la región ha experimentado un importante crecimiento en lo que se refiere a la tecnología móvil, pasando de cerca del 7% en 2010 a 73% en 2019, o sea, alrededor de 10 veces más. Sin embargo, en lo que se refiere a la banda ancha fija, el crecimiento fue mucho menor en el mismo periodo. Con relación a otras regiones, como pueden ver este gráfico, otras regiones del mundo, América Latina se encuentra bastante rezagado en cuanto al número de suscripciones a banda ancha fija, y solo está por delante de los Estados Árabes y África. En cuanto a la penetración de la banda ancha móvil, a pesar del significativo crecimiento mencionado, en términos comparativos, la región también se encuentra en una situación de rezago, y al igual que en el caso de la tecnología fija, solo está por delante de los Estados Árabes y África. Tenemos un desafío también de inclusión. Sumado a las diferencias entre países, encontramos grandes diferencias al interior de los países. El acceso es bastante más alto, por ejemplo, en las zonas urbanas que en las rurales más apartadas. El gráfico muestra que en la mayor parte de los países, para los que tenemos información, con la excepción probablemente de Uruguay y Costa Rica, las brechas de acceso a Internet en zonas urbanas y rurales se han incrementado y en algunos casos se han duplicado entre el periodo 2010 y 2019-2020. En general, este aumento de la brecha se debe a una tasa de crecimiento mayor de usuarios en las zonas urbanas. También tenemos un desafío por estrato social, por estrato socioeconómico. Al interior de los países se reproducen las brechas estructurales de desigualdad que tiene la región, y en este gráfico podemos ver la brecha de acceso a Internet en los hogares, que ha sido por ingreso, que ha sido tan vital en estos tiempos para la continuidad de las actividades de la vida diaria durante los periodos de confinamiento, ¿no? Y entonces en el gráfico vemos el porcentaje de hogares con acceso a Internet en el hogar, en el primer quintil de ingresos y en los hogares del mayor quintil de ingresos, del más rico. La diferencia en algunos países es muy alta, y los del primer quintil prácticamente no tenían acceso. Estos son datos justo previo a la pandemia del 2019. Por otro lado, la edad es un factor que también configura el grado de familiarización de las personas con las tecnologías digitales pasadas, presentes y futuras, y el grado de inserción de lo digital en la vida cotidiana. En este contexto, las personas de más edad suelen enfrentar mayores barreras para acceder y adoptar las tecnologías digitales en su vida cotidiana. Presentan una mayor sensación de ansiedad y temor frente al mundo digital y menor interés, a lo cual se asuman mayores problemas de discapacidad y salud que dificultan la manipulación de la tecnología estándar, falta de oportunidades de aprendizaje especializada en sus necesidades y, bueno, y también dificultades económicas para adquirir la tecnología. En la gráfica se observa una clara diferencia en el uso de Internet por edad.
y mientras que en la población de 15 a 29 años, la mayoría de los países usan sobre 50% de Internet. Para el caso de la población de 60 años y más, esto no supera, está alrededor del 30% en promedio. Llama la atención además lo que ocurre en el grupo, aquí, perdón, me faltó el grupo de 30 y 59, pero también muestran una tendencia más baja en el uso de Internet. Aunque en general solo un pequeño porcentaje de las personas de edad en América Latina utilizan Internet, quienes los hacen son usuarios frecuentes y la mayoría se conecta todos los días. Esto indica que Internet se ha vuelto algo cotidiano para las personas mayores que lo han adoptado. Pero estos datos no muestran cuánto del uso que hacen de Internet se dedica a búsqueda de información, comunicación o producción de contenido. En términos del acceso, no existen en general grandes diferencias entre hombres y mujeres, especialmente cuando hablamos de las generaciones más jóvenes, entre adolescentes y jóvenes. Pero sí, cuando uno aborda con la información que existe, que es limitada en términos de uso, se observa que mujeres y hombres realizan distintos tipos de actividades en línea. Nosotros hemos apoyado la red de estudios latinoamericanas de Kids Online, que son encuestas específicas en niños y adolescentes. Hay poca información sobre el uso digital de niños y adolescentes. Y lo que se ha hecho en los países de la región, que es coincidente en general con la red global de estos estudios, muestra que mientras los niños tienen una mayor preferencia por jugar en Internet, las niñas hacen, por ejemplo, mayor uso de redes sociales que los varones. Igual que los resultados de otras partes del mundo, las niñas, como les decía, entonces usan más las redes sociales y se asocia también a patrones como particularmente donde el uso de la imagen y la relevancia de indicadores de popularidad como los likes son tan importantes. Entonces, a través de esto emergen nuevos códigos de comunicación entre pares, pero también surgen riesgos importantes de sobreexposición, vulnerabilidades en relación también a la salud mental, ¿no? Por otro lado, los niños juegan en Internet en una proporción bastante mayor que las mujeres, y en estos espacios se desarrollan otro tipo de prácticas y habilidades en el mundo digital que también involucran muchas veces sociabilidad. Claramente esta diferencia refleja comportamientos que reproducen estereotipos tradicionales de género, que se van haciendo más acentuados en la adolescencia, donde los varones se dan más espacio todavía para el juego y las mujeres se orientan en mayor medida a la estética y la autoimagen. Les presento esta información solo para tener conciencia sobre cómo también en el mundo digital se van reproduciendo brechas que son del mundo fuera de línea, ¿no? Por otra parte, quisiera plantear cómo desigualdades estructurales también se entrecruzan en el mundo digital, que también son tradicionales del mundo fuera de línea. Es tener en cuenta estos factores, cómo se combinan y generan nudos y obstáculos de inclusión importantes de considerar. Este gráfico que yo les presento muestra la percepción de autoeficacia con dispositivos y medios digitales. Y muestra que esta es menor entre las adolescentes que los adolescentes y menor entre los estudiantes de menor nivel socioeconómico. Construimos un índice sumativo de todos estos indicadores que yo les muestro ahí en el lado izquierdo, que en el fondo refieren, me siento cómoda al utilizar estos dispositivos, si mis cercanos quieren comprar un nuevo dispositivo, puedo darles consejos, ese tipo de cosas. O sea, cuán hábiles se sienten en el mundo digital. Estos son estudiantes de 15 años de solo 7 países de la región. Y lo interesante es ver no solo esta brecha de género y de nivel socioeconómico, sino que a medida que aumenta el nivel socioeconómico, que aumenta la sensación de autoeficacia, además aumenta la brecha de género. O sea, entre los niños de mayores recursos, los niños se sienten todavía más hábiles que las jóvenes. Entonces, de nuevo, es importante ir visibilizando este tipo de brechas para actuar sobre ellas y tener incentivos y estrategias distintas, ¿no?, para acompañar. En conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos, publicamos a fines del año pasado un estudio que se llama Educación, Juventud y Trabajo, que fue presentado a los ministros de Educación,
Y en esta investigación abordamos los riesgos y oportunidades que surgen para los jóvenes como consecuencia de los procesos ya de automatización promovidos por el cambio tecnológico. En este estudio se estima que cerca de la mitad de las ocupaciones podrían ser automatizadas y que las personas con calificación media, especialmente los jóvenes, son quienes podrían verse más afectados por ese riesgo. Bueno, ahí están los datos, pero es importante tenerlo en cuenta para considerar cuáles son las habilidades más allá de las digitales, las operativamente digitales que hay que ir formando en los jóvenes, bueno, y adultos a lo largo de la vida, para acompañar estos procesos de automatización y cuáles son las habilidades que no son automatizables, que son muy importantes de formar, ¿no? Lo que ha ocurrido en los últimos meses reafirma la necesidad de que el acceso a Internet sea un derecho que debe ser asegurado y universal para que toda la población pueda aprovechar las oportunidades y beneficios de estar conectado. Se hace necesario ahondar en visibilizar las barreras de acceso por edad, territorio. Bueno, yo aquí no abordé, por ejemplo, población indígena o poblaciones que están más alejadas en términos culturales, género, ingresos, que permitan abordarlas de forma rápida y eficiente. Aprovechar los servicios digitales es un derecho. Las habilidades digitales no se utilizan solo en la esfera educativa, también permiten facilitar otros procesos de la vida cotidiana, como lo hemos vivido de manera tan importante en este año y medio. CEPAL ha propuesto que esta universalización de las tecnologías digitales, para que los países debieran invertir alrededor de 1% del PIB en una canasta básica de tecnologías de información y comunicaciones integradas por un computador portátil o un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión a Internet para los hogares no conectados. Es urgente fortalecer los mecanismos, además, de coordinación de políticas que conecten a las diferentes entidades gubernamentales en el desarrollo e implementación de planes y políticas de tecnología digital. Se requiere avanzar en estrategias conjuntas en lo digital, social y económico, de manera que las barreras y las brechas sean abordadas intersectorialmente. Nos sacamos mucho entregando computadores sin acompañar eso con estrategias de formación y de acompañamiento que tengan sentido para la población a la que queremos incluir. Los gobiernos de la región deben asegurar además la protección de las y los usuarios, avanzar en la formación de competencias digitales, así como de uso crítico de Internet y de la información y las aplicaciones disponibles. Así también es urgente avanzar en marcos normativos e instituciones en el ámbito de la privacidad de datos y ciberseguridad para su protección. Y con eso, bueno, voy cerrando. Les agradezco mucho la invitación y estoy disponible para seguir en la conversación. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniela. Gracias por traernos estos estudios de la CEPAL, estas cifras y estos mensajes tan relevantes. Eso que nos decías, en últimas, esto cómo ratifica que esas desigualdades que existen en el mundo no digital, de género, de brechas socioeconómicas, se expresan y se refuerzan también en lo digital, y luego vamos a profundizar en esto. Daniela, gracias por traernos estos datos y esta presentación. Y queremos ir ahora contigo, Ricardo. Queremos conversar contigo sobre esos desafíos que trajo la pandemia, especialmente para el sector educativo, Ricardo, y cómo en este contexto de la pandemia la tecnología cobró tanta relevancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y quizá nos evidenció que en muchos países, en muchos territorios, no estábamos preparados para atender este desafío que imponía la pandemia y la necesidad de acudir a las herramientas digitales. Ustedes, Ricardo, en la Asociación Los Andes de Cajamarca, ALAC en Perú, ustedes vivieron estos desafíos de primera mano y se concentraron en fortalecer las capacidades digitales de los docentes. Queremos preguntarte, Ricardo, ¿cómo conectas a partir de esa experiencia y de lo que ustedes vivieron en este sector de la educación en Perú? ¿Cómo conectas con las reflexiones que nos trae Daniela, y qué preguntas y qué comentarios quisieras traer aquí a esta conversación, Ricardo? Buenos días, Paola, buenos días, Margaret, Daniela, muchas gracias por la presentación, por ponernos en contexto también de la realidad en la que estamos en América Latina, ¿no? Y nos pone un gran reto de trabajo conjunto en el que tenemos que sumarnos a la sociedad civil en general, las empresas privadas, y siempre empujando a que se concreticen las políticas públicas que permitan
reducir estas brechas, ¿no? Un gran reto en el tema de educación, pasamos de lo presencial a lo virtual sin tener las condiciones adecuadas. Instituciones educativas, en nuestro caso rurales, que no contaban con plataformas, aulas virtuales o herramientas tecnológicas para poder llevar sus clases. Y sobre todo lo que mencionaba Daniela, ¿no? El Internet como un medio para justamente generar esa interacción en la virtualidad. En el caso del Perú no escapamos de esas cifras, al 2019 teníamos 35.9% de hogares que no accedían al Internet. En el caso de Cajamarca eran solo 9.6% de hogares que accedían al Internet, ¿no? A nivel de instituciones educativas, vimos que en el 2020 solo 41.44% de instituciones educativas tenía acceso a Internet. Estamos hablando de casi 3.000 instituciones educativas, ¿no? Pero es la institución educativa, es diferente de los hogares que tenían acceso a Internet, que como vimos es un porcentaje que casi llega al 10%, muy bajo, ¿no? En esa coyuntura fue que también desde el sector educación, el Ministerio de Educación, planteó el proyecto Todos y Todas Conectadas para atender la emergencia, es decir, para llevar tablets y plan de datos a los estudiantes. En Cajamarca se llegaron a más de 3.800 estudiantes, pero que significó aproximadamente el 54% de instituciones educativas. Entonces quedaba aún una brecha alta por atender, a la cual desde Asociación Los Andes, que es parte de Yanacocha, nos concentramos y nos articulamos a este esfuerzo para poder cerrar la brecha en el ámbito de las instituciones educativas donde nosotros trabajábamos, ¿no? Pero al inicio de la pandemia también fue todo un reto, fue todo un aprendizaje. La Dirección Regional de Educación planteó un plan de emergencia educativa para atender varios aspectos, ¿no? Que ya se han mencionado, del tema de infraestructura, el tema de las competencias digitales, pero había que hacer algo inmediato, y una de las cosas que se evidenciaron fue también la parte emocional, el desconocimiento de algunas herramientas y el trabajo con estas herramientas digitales. Entonces buscamos una estrategia de masificar algunos soportes, algunos apoyos. Hicimos videos tutoriales, uno sobre cómo superar los temores propios de una crisis, ¿no? Creo que la pandemia nos puso a docentes, a estudiantes, a todos en una situación compleja, y necesitábamos también manejar esos aspectos. Luego trabajamos videos ligados a estrategias creativas para clases virtuales, manejo de la voz, de los gestos, de las cámaras, también como herramienta para que los docentes puedan hacer más amena su clase, ¿no? Y el manejo de las herramientas que teníamos a disposición, ¿no? En este caso el Zoom, el WhatsApp, el Facebook, y también protocolos de cómo realizar estas reuniones virtuales a las que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y en el caso de las capacitaciones que nosotros veníamos realizando, tuvimos que elaborar aulas virtuales para poder seguir atendiendo a los docentes, trabajar con ellos, y también la pandemia nos generó la oportunidad de poder priorizar dos temas importantes. Uno, el tema de enfoque de desarrollos. En el tema de enfoque de desarrollos, a través de los problemas vamos generando aprendizajes y desarrollando competencias. Y creo que eso fue fundamental, trabajar, poner en el chip de los docentes este enfoque para aprovechar las oportunidades que se estaban dando de generar aprendizajes. Hemos pasado por situaciones difíciles, por problemas, y hemos tratado de solucionarlo. Eso se ha dado en cada familia con sus particularidades, y eso ha sido un proceso justamente de aprendizaje y de desarrollar competencias. Y el otro curso que desarrollamos estuvo también ligado a los temas de coyuntura, ¿no? El tema de salud, seguir cuidando nuestra salud, y el tema del ambiente, ¿no? El cuidado del ambiente. Evidenciamos que cada uno de nosotros tenemos un rol, impactamos en el ambiente. A veces como personas individuales no lo notamos, pero si vemos las miles y miles de personas que generamos un impacto, ahí sí hemos podido ver, y también el aislamiento nos ha mostrado eso, ¿no? Entonces creo que estos procesos, si bien fueron complejos, nos ayudaron también
a llegar a más docentes, a más instituciones educativas. Nosotros trabajamos en la provincia de Cajamarca, básicamente en 3 distritos, pero la virtualidad nos permitió llegar a docentes de las 13 provincias de Cajamarca, generando un grupo de formador de docentes, formador de formadores que ahora se vienen preparando y continúa la preparación desde la Dirección Regional de Educación, y creo que ahí fue la oportunidad también para poder contribuir con toda la región, ¿no? Y quería mencionar también un caso peculiar. Nosotros tenemos un museo denominado Museo de Agua y Tierra Interactivo, que es un espacio para generar un nuevo rol ecológico en cada niño, en cada adulto y en cada comunidad. Y en este espacio teníamos ambientes en donde los visitantes interactuaban con juegos, con módulos ligados a temas de agua, tierra y minerales, ¿no? Teníamos también experimentos, pero la pandemia también nos obligó a transformar, a hacer una transformación digital de este servicio, ¿no? Hacer visitas virtuales, generar experimentos que los difundíamos a través de las redes sociales. Nos tuvimos que acelerar el proceso. Nosotros teníamos planificado en este museo hacerlo un par de años después, pero en este caso tuvimos que hacerlo, pero también nos ayudó a llegar a más personas. Los visitantes que teníamos presenciales eran de Cajamarca. Con la virtualidad hemos podido llegar también a otros departamentos de Cajamarca, a otros países. Hemos tenido visitantes de México, de Chile, y creo que eso también ha sido una gran oportunidad. Hemos creado videojuegos que están ligados a estos 2 elementos, ¿no? Y bueno, el desarrollo de la página web, que los invito a visitarlas, es www.matinteractivo.pe. Entonces ahí van a poder encontrar todo lo que hemos trabajado en toda esta etapa, y bueno, pronto también empezaremos a volver a la presencialidad. Invitarlos ahora que a todos los miembros de la red puedan entrar a la página y visitarla, y poder también inscribirse a algunas visitas virtuales, ¿no? Entonces, un poco esto nos generó como conclusión de generar y aportar a este ecosistema digital en el que tenemos que afrontar temas de infraestructura, de equipamiento y temas de desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces, creo que eso nos empuja a seguir avanzando en este rol, a seguir usando y apropiándonos de las herramientas digitales, ¿no? Y a masificar el conocimiento que la virtualidad nos lo permite, ¿no? Y bueno, en este sentido, y aprovechando justamente la presencia de Daniela, de la CEPAL, como verán, en el Perú, en Cajamarca y en términos generales en la región, la brecha digital aún es amplia, ¿no? En infraestructura, en uso de las herramientas digitales, en la modernización institucional, lo que está provocando desigualdades en las oportunidades, ¿no? Sobre todo en los procesos de aprendizaje y enseñanza, y básicamente también en zonas rurales, ¿no? Ahí, Daniela, quisiera preguntarte cómo nosotros, como fundaciones y empresas, qué tipo de soluciones y arreglos institucionales podríamos impulsar, ¿no? En la perspectiva de ampliar el acceso a un Internet de calidad y a desarrollar las competencias digitales en más personas que tienen condiciones de vulnerabilidad, para evitar que la brecha se siga acentuando, ¿no? Entonces, creo que hemos ido aprendiendo de este proceso, pero ustedes que monitorean toda la región, ¿qué nos podrían sugerir en este aspecto? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, primero decir que la intensidad y extensión de esta crisis que hemos estado viviendo ha dejado en evidencia deudas en materia de igualdad y calidad, no solo en términos de la digitalización y la conectividad, pero también de nuestros propios sistemas educativos que se venían arrastrando en la región y que limitaban el avance hacia las metas que nos hemos propuesto, ¿no? Como países. Ha significado al mismo tiempo una ruptura de ciertos paradigmas, o sea, cuando nos hubiéramos imaginado, o sea, nunca antes en la historia global del último siglo, había pasado toda la enseñanza escolar del edificio escolar a los hogares, ¿no? Y eso ocurrió y nos arreglamos para seguir continuando, ¿no? Y tampoco nos hubiéramos imaginado la posibilidad de continuar
con medios digitales, especialmente en el ámbito educativo, era bastante resistente a la entrada de la digitalización. Entonces, al mismo tiempo hay que aprovechar esta oportunidad que ha significado la ruptura de ciertos paradigmas en términos de la posibilidad de reformar y reestructurar la enseñanza con procesos que incorporen la tecnología, lo asincrónico con lo sincrónico, lo híbrido, etc. Y reestructurar nuestra oferta educativa, nuestro sistema, de manera que sean sistemas más resilientes, inclusivos, y bueno, esta es una primera crisis global muy fuerte, pero estamos seguros que no será la última que vamos a enfrentar, y por lo tanto aprovechar los aprendizajes, ¿no? La colaboración y asociaciones público-privadas son muy importantes para el cierre de brechas digitales especialmente, porque para ese objetivo se requiere de un adecuado marco regulatorio y de políticas públicas, así como soluciones tecnológicas apropiadas. Experiencias como la del proyecto de Internet para Todos en Perú, en la que participaron empresas como Facebook, Telefónica y organizaciones como la CAF, han demostrado ser efectivas para apoyar este tipo de estrategias que avanzan en el cierre de brechas. Y en relación con el tema de competencias digitales, tanto gobiernos como industria han desarrollado y están desarrollando contenidos y herramientas orientadas al desarrollo de habilidades digitales, y estos esfuerzos creo que podrían potenciarse mediante una mayor coordinación y articulación. En niños, niñas y adolescentes, como yo les decía, la mayor exposición a Internet y a edades más tempranas hoy día, producto también de la crisis, aumentan los riesgos también, pero también las oportunidades, por lo que se requiere que los adultos que acompañan el proceso de crianza y educación cuenten también con herramientas para hacerlo. Así también, entonces, el rol de formación en habilidades digitales de la escuela y de otros organismos va más allá del tema como académico y operativo digital, sino que hay que concebirlo de una manera integral, como por ejemplo incluyendo herramientas de autocuidado, pensamiento y evaluación crítica de la información, ética en el mundo digital, etc. Hay iniciativas desde el sector privado que han desarrollado programas de formación y capacitación en este campo, que es muy importante para toda la comunidad educativa, para estudiantes, docentes, directivos y también padres y cuidadores, ¿no? Eso. Bueno, Daniela, muchas gracias. Quisiera plantearte un punto que lo han mencionado, y Ricardo también de alguna manera ha tocado, que pues los desafíos generados por la pandemia también nos llevaron a hacer una serie de innovaciones en los procesos de aprendizaje, innovaciones en la atención en salud, innovaciones en modelos de negocio, nuevas formas de acceso a mercados, innovaciones para democratizar un poco los procesos de formación, etcétera. Para poder seguir avanzando en esta dirección, pues es muy claro que necesitamos resolver dos asuntos. Uno, la infraestructura digital, y por otro lado, las competencias tecnológicas. Pero quisiera que profundizaras un poco más en que si eso es suficiente, esos dos es suficiente, o si requerimos otras transformaciones adicionales, sobre todo para que desde esta perspectiva del sector empresarial, fundaciones y empresas podamos ayudar a impulsarlas. Muchas gracias. Bueno, como hemos venido conversando, nos encontramos hoy ante un escenario de alta incertidumbre respecto del presente, el futuro, en un escenario además mundial marcado por constantes cambios económicos, sociales, sanitarios, ambientales, políticos, que afectan profundamente las trayectorias de las personas, tanto educativas como laborales. Especialmente de las nuevas generaciones, pero no únicamente. Y se trata de un contexto complejo y desafiante que además ha sufrido este inesperado y dramático impacto de la pandemia. Parte de la incertidumbre que enfrentamos es consecuencia de esta revolución digital, que es muy veloz y que ha demostrado una magnitud insospechada. Este impacto se traduce, como decíamos, en las habilidades requeridas, pero también en algo que yo mencionaba brevemente en la presentación, que tiene que ver más con el mercado del trabajo y la posible desaparición y creación de nuevos puestos de trabajo. Son temas que nosotros veníamos analizando previo a la pandemia. Y en este sentido, el impacto que esto pueda tener
va a depender de que tan bien preparados estén las personas, pero también los países para aprovechar las oportunidades que entregan estas nuevas tecnologías. Y eso requiere entonces que los países se preparen con políticas de capacitación y formación a lo largo de la vida, porque este alto dinamismo exige que jóvenes, pero también adultos, tengan oportunidades de adquirir nuevas habilidades para complementar las que ya tienen, porque los cambios son muy acelerados, ¿no? Y además, incluso el surgimiento de las nuevas plataformas de trabajo, por ejemplo, lo que se llama la uberización de la economía, ¿no? Que se vio muy acrecentado durante la pandemia, hace necesario, esto significa una mayor informalización de nuestras economías, que ya son bastante informales en América Latina, y que implica una mayor desprotección de nuestros trabajadores. Entonces, es necesario revisar la normativa laboral para no dejar fuera a las personas que no están protegidas por estas nuevas formas de trabajo. Yo creo que eso es algo que también hay que considerar, y muy articulado en la conversación y el diálogo entre el sector empresarial y el sector público. Se necesita un enfoque, además, por otra parte, yo creo, y para pensarlo en redes empresariales como las de usted, en las unidades de micro y pequeñas empresas, que son tan importantes en nuestros países, donde se requiere financiamiento, asistencia técnica, capacitación para acceder a las tecnologías y tener las habilidades y capacidades adecuadas para incorporarlas en sus formas de trabajo. Creo que esos son dos aspectos también importantes a considerar. Gracias por esa reflexión, Daniela, y quizá en eso último que mencionabas, la colaboración y la asociatividad a la que hiciste también referencia como herramientas para ese cierre de brechas digitales nos pueden ahí ayudar con ese desafío de que no vayamos a aumentar la informalidad con los procesos de automatización. Y Ricardo, sé que tienes otra pregunta para plantearle a Daniela, así que adelante, Ricardo. Sí, gracias, Paola. Y bueno, Daniela nos mencionó el tema de la canasta básica digital, ¿no? Entendemos que CEPAL está planteando que el Internet se conciba como un bien público, y en ese sentido esta propuesta, que creo que es acorde también a cubrir necesidades, como un paréntesis también comentar que cuando se dio esta situación de la virtualidad, se hicieron desde ALAC y Anacocha varias propuestas de Internet, de fibra óptica, antenas bidireccionales, para poder llegar para que las instituciones educativas y las zonas aledañas puedan tener Internet, ¿no? Sin embargo, estos procesos son un poco más costosos y requieren de más tiempo, pero este tema de la canasta digital creo que es un tema básico para atender la necesidad, sin dejar de lado que se vaya avanzando y se vaya también apostando desde los gobiernos nacionales, subnacionales, y con el soporte también de la sociedad civil y las empresas privadas a todo este proceso de generar la infraestructura que se necesita, ¿no? Estas canasta básica, como mencionabas, Daniela, que incluyen planes de conectividad, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tablet, ¿no? Que garantizan el acceso a hogares que no están conectados. Coméntanos cómo ha avanzado este planteamiento, qué acogida ha tenido en los diferentes países, ¿no? Y también cómo podríamos nosotros sumar con mayor énfasis en estos procesos y en estos planteamientos que se plantean desde la CEPAL. De acuerdo, gracias por la pregunta. Bueno, la canasta básica digital está orientada a contribuir al cierre de la brecha de demanda. Entendía esta como la diferencia entre la cobertura de servicios de banda ancha y las suscripciones. Es una herramienta modular, por lo que se puede ajustar a diferentes contextos y necesidades. Por ejemplo, en las zonas rurales, como tú mencionabas, que no tienen acceso a Internet de banda ancha fija, la canasta se ajusta y privilegia el servicio, por ejemplo, de banda ancha móvil, así como el teléfono inteligente y la tableta. Es importante mencionar además que la canasta está asociada al concepto de conectividad efectiva, por lo que considera 3 elementos: el servicio, los dispositivos adecuados y las habilidades digitales básicas para utilizar el servicio y los dispositivos.
Varios países han demostrado interés en esta herramienta y la CEPAL está trabajando en propuestas de aplicación concreta para atender las necesidades particulares. En algún caso el objetivo es cerrar brechas de género, por ejemplo, en otros casos las brechas de ingreso e incluso brechas por, como les decía, zonas geográficas. Las empresas vinculadas al sector de la tecnología y las telecomunicaciones son consideradas como socios estratégicos para la implementación de la canasta, ya que pueden apoyar entonces con la generación de información para el diagnóstico y la estimación de los costos de la canasta y también con el apoyo, por supuesto, de la provisión de los servicios, los dispositivos e incluso contenidos vinculados con el desarrollo de habilidades digitales básicas, como mencioné anteriormente. Daniela, entre los comentarios que estamos recibiendo por el chat, todos pues muy motivados con la conversación, muchos nos preguntan sobre precisamente ese punto de las brechas, cómo disminuir las brechas entre poblaciones rurales o niños en edad escolar, etcétera. ¿Piensas con tu respuesta que la canasta digital nos puede contribuir en esa perspectiva y qué otras cosas se podrían hacer ahí en este sentido? Eso es una primera pregunta y aprovecho, hago la segunda que también nos llega por el chat, de cómo manejar este aspecto que tú mencionaste entre la diferencia en las brechas del desarrollo, me dice, frente a las diferencias entre niños y niñas, ¿qué podemos hacer? Lo que mencionaste quizás en el uso. La brecha de género. Ajá. Sí, bueno, yo creo que el primer paso, y es lo que nosotros hacemos, es visibilizar la existencia de estas brechas, ¿no? O sea, yo creo que eso es sumamente importante porque no siempre somos conscientes de que esas brechas existen, o por lo menos que se reproducen en el mundo digital, ¿no? Entonces, por lo mismo, las brechas de género son, especialmente las nuevas generaciones, quizás los adultos son más evidentes, pero las nuevas generaciones son menos evidentes y es importante trabajarlas justamente entregándoles las herramientas a niños, niñas y adolescentes para tener las habilidades de manejo y de autocuidado y de gestión en los usos que tienen más sentido para ellos, así como la prevención o promoción de ciertos usos que a lo mejor no son tan atractivos, digamos, por los estereotipos de género, no sé, por ejemplo, los temas de programación o de juegos son menos atractivos para las niñas. Bueno, ¿cómo desarrollamos herramientas lúdicas, etcétera, que sean, que aborden el interés de las niñas, digamos? O sea, ¿cómo lo hacemos más proactivo, ¿no? Yo creo que si uno visibiliza ese tipo de diferencias, puede desarrollar actividades, contenidos y formación de adultos que acompañen con eso en conciencia. Eso para abordar el tema de brecha de género, que probablemente es lo más complejo porque alude a estereotipos culturales que son muy arraigados en nuestras sociedades y que tanto en temas digitales como en temas educativos en general requiere mucho trabajo, son nudos muy establecidos, ¿no? Y bueno, y en respecto a los otros tipos de brechas más de acceso, como los que hablábamos, creo que la concepción de la canasta es bastante integral en este sentido de que se aborda, yo les decía, históricamente los temas de brecha digital en nuestros países muchas veces han sido trabajados no integralmente, entonces hay algunas estrategias que promueven el acceso y entregan equipos, otras que abordan el tema de la conectividad y otras, por otro lado, que abordan los temas de habilidades o incluso programas de alfabetización digital que abordan, no sé, la brecha de género. Entonces se les entrega dispositivos y capacitación básica de alfabetización a mujeres de sectores vulnerables, por ejemplo. Pero a una mujer en sector vulnerable, si tú le enseñas Word y Excel, lo va a aprender a usar en esa clase y después se va a olvidar y nunca aprendió. O sea, cómo desarrollar programas con sentidos de uso práctico y de interés para la vida de las personas. Por eso no pueden ser estrategias así muy estándar y macro desarrolladas, sino que tienen que abordar, y se requiere el diagnóstico para abordar esas poblaciones específicas con sus necesidades y sentidos para traerlos a este mundo, ¿no? Esa es como la recomendación.
Bueno, muy cierto, y además aprovecho la oportunidad para decirte que en Red América seguimos muy de cerca la producción de la CEPAL y agradecemos que ustedes nos entreguen esos diagnósticos, esos números, estas gráficas siempre para que podamos ir analizando los problemas y encontrando pues en qué podemos contribuir. Quisiera plantearte una pregunta que también ya de alguna manera la tocaste. El cambio tecnológico y la digitalización traen nuevos desafíos para los cuales pues no estamos preparados, como son las nuevas formas de ciudadanía y participación, las nuevas dinámicas de poder, el manejo y protección de datos, derechos, etcétera. O sea, hay un mundo del cual vamos aprendiendo a medida que vamos avanzando, por lo menos nosotros que no somos que no estamos en la industria, por decir, del desarrollo de la tecnología. Quisiera preguntarte a qué asuntos debemos estar atentos y qué desafíos pueden surgir hacia futuro, qué es lo que ustedes visualizan. Claro, efectivamente, bueno, con la pandemia hemos visto una aceleración en los cambios, digamos, que genera la digitalización, que cambia los modelos de consumo, de producción, de interacción social, por lo que para una participación efectiva en la era digital es necesario no solo la conectividad, la generación de habilidades y capacidades para participar y aprovechar lo que las tecnologías pueden traer para el bienestar social y el crecimiento económico. Y como yo les decía recién, creo que lo he abordado un poco, pero puedo ser majadera, pero creo que hay que avanzar en desarrollar estrategias conjuntas entre lo digital, lo social y lo económico, de manera que las barreras y las brechas sean abordadas desde todos los ámbitos, abordando las distintas necesidades y obstáculos. Abordar las agendas digitales desde una perspectiva de los derechos de las personas, de igualdad de género, de la interseccionalidad, de la interculturalidad. Es clave entonces en este sentido el diálogo intersectorial y por eso estoy tan agradecida por esta invitación. Yo creo que el sector privado tiene bastante que aportar en ese sentido, porque además muchos de estos temas no tienen una solución óptima, ¿no? Sino que tienen que ser estrategias complementarias. Creo que los países requieren de nuestra región abordar con mayor atención el desarrollo de habilidades digitales, de nuevo en esta concepción más profunda que no es solo operativa, para permitir el ejercicio de una real ciudadanía digital, que se enfoque o sea, que se base en un enfoque de derecho, porque avanzar en esta ciudadanía en los que todos puedan ser parte y beneficiarse mutuamente de los cambios, se vincula a poder participar activamente en los distintos ámbitos de la sociedad digital, que tienen que ver con lo político, económico, con lo comunitario, así como el ámbito educativo. Acceder a servicios digitales a través de las plataformas, mantener la sociabilidad con las familias y amigos, bueno, entre otros. Entonces se abre un espacio para imaginar y pensar cuáles son esas habilidades necesarias para ser ciudadano de este siglo, ¿no? Junto con la necesidad de avanzar en habilidades que permitan el uso seguro, crítico de las herramientas que provee lo digital. Los procesos de apropiación no son solo prácticos, sino también simbólicos, y las tecnologías permiten además extender las redes de apoyo en nuevos contextos. Como yo les decía, se estima que esta no es la primera crisis ni la última que vamos a enfrentar, quizás la más importante en términos así simultáneos globalmente, ¿no? Pero vendrán nuevas climáticas, de salud, violencia, migración, etcétera, en que el avance en términos digitales nos puede permitir estar mejor preparados, ¿no? Hay un tema muy importante que tiene que ver y en que la región está muy retrasada, que yo lo mencioné brevemente en mi presentación, pero creo que es un desafío muy importante que tenemos, que es la protección de los derechos de las personas en el mundo digital. Entonces, eso no habla solo de, por ejemplo, de la seguridad de los datos y la privacidad, que es algo clave, que tampoco estamos muy avanzados. Hay algunos países que tienen avances legislativos incipientes,
pero también, por ejemplo, en el marco de los derechos de la infancia, o sea, cuál es el uso seguro y protegido del tema digital en los niños, que es distinto que los adultos. Entonces, creo que en eso estamos con deudas bastante importantes en las cuales tenemos un desafío para adelante. Gracias, Daniela. Y justo sobre esa última reflexión que mencionaste, que es el tema de los niños, hay una pregunta, creo que específicamente para ti, Ricardo, y sé que también quieres hacer una reflexión final, así que luego también puedes hacerla. Nos pregunta Nancy Arias, que está siguiendo la transmisión y nos envía una consulta por el chat a partir de la presentación que hacías, Ricardo, y es específicamente qué estrategias recomiendas usar, Ricardo, para poder cerrar esa brecha digital entre niños pequeños, entre niños que están empezando su proceso de aprendizaje en lectoescritura. ¿Qué herramientas, qué estrategias podríamos, a partir de la experiencia de ALAC, Ricardo, fomentar para cerrar esa brecha digital entre los niños, Ricardo? Sí, gracias, Paola. Creo que un tema importante es el trabajo conjunto, y en este caso me refiero al tema de las familias, ¿no? Las familias, como también lo mencionó Daniela, todos nos trasladamos a las casas, y creo que ahí un actor importante fue la familia. Y creo que en ese aspecto generar estrategias para poder hacer un trabajo conjunto, fomentar la lectura desde los padres hacia los estudiantes, creo que ha sido una oportunidad, y lo hemos visto también a través, nosotros tenemos un trabajo conjunto con varias instituciones públicas y privadas para desarrollar la Feria del Libro, y ahí también se promovió bastante el tema del uso de estas herramientas digitales para poder acceder a más lecturas que también no podíamos hacerlo antes, y creo que ese espacio, esa familiaridad, estudiante, padre de familia, creo que también ha impactado bastante en estos tiempos, y hay que mantenerla. O sea, creo que una buena estrategia que siempre se ha mencionado, pero creo que en esta pandemia nos ha llevado a ahondar más y a ver más su importancia, es la interacción padres y estudiantes, ¿no? Y eso creo que debemos continuar como una estrategia, no solo en lo digital, sino cuando volvamos a la semipresencialidad y a la presencialidad, ¿no? Gracias, Ricardo, por esa reflexión, y aquí siguen todos muy conectados y muy entusiasmados con la presentación de hoy, Daniela, y te hacen una pregunta, nos la plantea Dilma Martínez del Grupo Terra. Hola, Dilma, gracias por estar aquí conectada. Nos plantea Dilma, Daniela, ¿cuál puede ser el potencial de estas grandes empresas tecnológicas, Facebook, Microsoft, etcétera, los gigantes tecnológicos? ¿Cuál puede ser su rol, cuál puede ser su potencialidad en contribuir a cerrar estas brechas? Porque nos dice Dilma que muchas veces lo que vemos es quizá indiferencia de estos gigantes tecnológicos frente a la problemática real. ¿Qué se puede hacer y cuál es la potencialidad de estos gigantes tecnológicos, Daniela? Bueno, justamente están hoy muy cuestionados, ¿no? Por el tema precisamente particularmente de la protección de sus datos y usuarios. Yo creo que, bueno, es un golpe fuerte que hay que ir avanzando como sociedades, ¿no? En términos como de qué se exige, y por eso digo que nosotros sí que estamos al debe en términos de marcos regulatorios, ¿no? Justamente para la protección de los usuarios. Hay muchas de estas empresas, sin embargo, que ya tienen estrategias fuertes de responsabilidad social desarrolladas, y en la cual tienen asistencia y apoyos en términos de formación de habilidades y también de ampliación de conectividad, etcétera, como yo mencioné algunos ejemplos, ¿no? Pero claro, es siempre importante tener en cuenta desde la política pública cuáles son los requisitos de esas asociaciones, cuáles son los intereses de ambos lados, cómo es una responsabilidad social y no quedan amarrados después en términos, o sea, en términos monopólicos de la oferta de equipos o plataformas, ¿no? Yo creo que esos son los dilemas a los que nos enfrentamos desde esta región, donde somos menos desarrolladores y más consumidores, ¿no?
Así es, Daniela. Y ya para cerrar, sé que estamos en los últimos minutos, en los minutos finales, pero no quiero dejar pasar esta pregunta para ti, Daniela. Raúl Pasco, que muy seguramente estuvo en nuestro panel anterior, Daniela, si viste, fue sobre institucionalidad local fortalecida. Y aquí nos hace Raúl una reflexión muy importante y nos dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo este tema de cerrar brechas digitales y cómo la tecnología podemos usarla para el desarrollo con el fortalecimiento de los gobiernos locales? Y ahí, Daniela, tú lo mencionabas, y quizá ya para cerrar una reflexión tuya al respecto, ¿cuál es el rol de la institucionalidad nacional, de los gobiernos nacionales, locales, regionales? ¿Cuál puede ser su principal rol en propiciar que efectivamente los países avancen hacia ese cierre de brechas digitales, hacia un uso de la tecnología que efectivamente contribuya al desarrollo de nuestros territorios y al cierre de esas brechas que tú mencionabas, esas brechas socioeconómicas, esas brechas de género, esas brechas de bienestar por edades? ¿Cuál puede ser ese rol y cómo conectamos ese rol de los gobiernos nacionales y locales con la tecnología digital y la tecnología puesta al servicio del desarrollo, Daniela? Bueno, yo como les decía, creo que la salida de esto es integral y no hay sector que salga solo, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que el rol de los gobiernos centrales es articular el desarrollo de estrategias de inclusión digital en que se coordinen y se articulen políticas sectoriales al respecto. O sea, tiene que estar coordinada la estrategia de telecomunicaciones y conectividad, con la estrategia educativa, con la estrategia laboral, etcétera. Y eso a su vez debe considerar cuál es la articulación y coordinación que se tiene que dar con los apoyos de los gobiernos locales, que finalmente son los que van a conocer las reales necesidades de los sectores, ¿no? Cuáles son las necesidades en términos de conectividad, cuál es la realidad en términos educativos, cuál ha sido el impacto de la pandemia, por ejemplo, en el bienestar de la infancia en sus comunidades. Es esencial tener esa información diagnóstica para ver cuáles son las estrategias que se van priorizando, porque las necesidades obviamente son muchas, entonces por dónde se empieza, ¿no? Así lo vemos nosotros. Fantástico, muchas gracias, Daniela, por estar aquí hoy con nosotros, por compartir con todas las personas que nos están acompañando. Gracias por traer todas las reflexiones que han hecho desde la CEPAL. Gracias a ti también, Ricardo, por compartir la experiencia de ALAC en Perú, todo esto que han hecho para poner la tecnología al servicio de una educación equitativa, inclusiva y de calidad. Estamos ya entonces cerrando nuestro panel. Gracias a todos ustedes que nos mandaron preguntas y comentarios, felicitando, Daniela, el trabajo de la CEPAL, felicitando, Ricardo, el trabajo de ALAC. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ya para cerrar, comentar a partir de este panel que tenemos entonces aquí con la profundización en el acceso y el uso de la tecnología digital en América Latina. Vemos que esto puede ser una oportunidad para construir ese desarrollo que queremos para la región, pero que también estamos observando desafíos nuevos, quizá muchos para esos desafíos que no estamos preparados, resultados que tampoco estaban planeados, y de la forma en que sea esta profundización y esta aceleración y este desarrollo digital, pues vamos a ver que o se puede disminuir la exclusión o se puede aumentar esta desigualdad y esta exclusión. Entonces, las acciones que tomemos, las decisiones que tomemos los distintos actores, que lo enfatizabas, Daniela, este es un trabajo entre múltiples actores. Entonces, las decisiones y las elecciones que hagan los distintos sectores de la sociedad irán a definir ese camino y esos resultados. Quedaron aquí sobre la mesa, entonces, a partir de las presentaciones, cuáles son esos desafíos poco conocidos para los que no estamos tan preparados. Mencionabas, Daniela, con mucho énfasis ese riesgo para la seguridad de los datos personales, el riesgo para la privacidad y cómo entra aquí en juego todo el tema de los derechos de las personas a su privacidad, el tema de la proliferación de noticias falsas, ataques cibernéticos, etcétera, desafíos poco conocidos que nos está trayendo esta profundización digital. Habrá entonces que pensar entre los múltiples actores cómo vamos a resolver estos desafíos, preservando siempre el interés colectivo y los derechos, principalmente, y como lo recalcamos desde Red América, los derechos de todos y especialmente de las poblaciones más vulnerables. La invitación entonces
a todos los que nos están escuchando a que sigamos pensando sobre este tema, reflexionando sobre cómo transitar hacia una digitalización más inclusiva y más sostenible. Cerramos entonces así, Margaret, nuestro segundo panel de hoy, nuestro segundo panel de nuestro segundo día. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Daniela. Fue una maravillosa conversación que nos da para planear otras y seguir avanzando en esta dirección.